Bueno, vamos a ver ahora un tipo de equilibrio en el que aparecen sustancias o bien gaseosas o bien en disolución combinadas con sustancias puras, bien sólidas o bien líquidas o bien líquidos puros. Por ejemplo, para este famoso equilibrio, que es el equilibrio de descomposición del sólido puro llamado monóxido de mercurio, se descompone en un líquido puro, mercurio líquido, y en un gas, oxígeno. Suponed que estamos trabajando a una temperatura constante y aquí tenemos el óxido de mercurio, el sólido puro, el mercurio líquido puro y el oxígeno, las tres sustancias en equilibrio. En equilibrio significa que no se modifica ni los gramos del sólido, ni la masa del líquido, ni los moles de gas. Y nosotros, después de lo que hemos visto en las primeras diapositivas, la constante de equilibrio para este equilibrio se define como simplemente, a la vista de esta estequiometría, como la constante de equilibrio es igual a la presión parcial del oxígeno partido la presión estándar, es decir, una atmósfera. Por lo tanto, no lo comenté en las primeras diapositivas, pero no se os olvide que la constante de equilibrio no tiene unidades. ¿De acuerdo? No se pueden poner unidades a una constante de equilibrio. Pues bien, vamos a comprobar por qué podemos despreciar en el equilibrio o en la expresión o en el valor de la constante de equilibrio, por qué podemos despreciar o de alguna manera obviar los líquidos puros y los sólidos puros. Bien, en este equilibrio la presión del oxígeno es una determinada. Hay un volumen libre por encima del mercurio líquido y hay una cantidad de oxígeno que ha procedido de este óxido de mercurio y está todo en equilibrio. Las cantidades, los moles de gas, todo permanece constante. Suponed que intentamos alterar el equilibrio y lo vamos a hacer. Vamos a alterar simplemente aumentando una de las concentraciones de los productos, es decir, metemos más oxígeno. ¿De acuerdo? Hemos alterado el equilibrio. Hemos aumentado la cantidad de uno de los productos, luego nosotros ya sabemos que el equilibrio va a intentar contrarrestar este aumento de productos, como desplazándose hacia la izquierda. Si se desplaza hacia la izquierda, disminuye ese aumento de oxígeno, disminuye la cantidad de mercurio líquido y aumentaría la cantidad de óxido de mercurio. Eso es lo que ocurre. Es decir, parte del oxígeno, fijaros, parte del oxígeno ha reaccionado con el mercurio líquido y se ha transformado en óxido de mercurio. O sea, ha aumentado la cantidad de sólido puro, ha disminuido la cantidad de mercurio líquido y sin embargo, si nosotros midiéramos la presión, seguiría siendo la misma. ¿De acuerdo? Como la presión en realidad es la constante de equilibrio y no hemos modificado la temperatura, pues esto ha evolucionado de tal manera que aunque se ha modificado la cantidad de sólido puro, se ha modificado la cantidad de líquido puro, la presión sigue siendo la misma. Es decir, se ha modificado el número de moles de gas y sin embargo la presión sigue siendo la misma. Porque en este caso la presión es la constante. Sigamos experimentando. El mismo equilibrio. Supongamos que ahora le sacamos oxígeno. ¿De acuerdo? Si sacamos oxígeno, si disminuimos la cantidad de uno de los productos, el equilibrio se desplaza tratando de recuperar el producto eliminado. Es decir, que desaparecerá parte del óxido de mercurio y se transformará en mercurio líquido y en oxígeno para tratar de recuperar la presión. Y así ocurre. Es decir, se modifica el equilibrio, disminuye la cantidad de sólido puro, aumenta la cantidad de líquido puro, aumenta el número de moles. Sin embargo, la presión del gas aumenta el número de moles de oxígeno, sin embargo, la presión parcial del oxígeno sigue inalterable. ¿De acuerdo? Sigue sin alterarse.
La temperatura es constante durante este proceso. Otra manera de verlo. Imaginaos que tenemos este equilibrio y de repente parte del mercurio líquido, por ejemplo, parte del mercurio líquido ha reaccionado con el oxígeno, por la razón que fuera. Es decir, hemos aumentado la cantidad de mercurio líquido. Imaginaos que añadimos más mercurio líquido, ¿de acuerdo? Y ese mercurio líquido, parte de él reacciona con el oxígeno para transformarse en óxido de mercurio. Sin embargo, observamos que la presión del oxígeno sigue siendo la misma. Lógicamente, al añadir más mercurio líquido, el volumen se reduce. El volumen donde está el gas oxígeno se reduce. Sin embargo, si dejamos evolucionar, observaríamos cómo aumenta la cantidad de óxido de mercurio, disminuye la cantidad de mercurio líquido y sin embargo la presión se mantiene constante. Entonces, durante este proceso, dado que la constante de equilibrio solo se ve alterada por la temperatura, en este proceso, para concluir que la constante no cambia mientras no cambiemos la temperatura, pues hemos visto modificarse la cantidad de líquido puro, la cantidad de sólido puro, la cantidad de moles gaseosos. Todo eso se ha ido modificando y sin embargo hay una cosa que ha permanecido constante en todo momento, que es la presión parcial del oxígeno. Por lo tanto, la constante de equilibrio es igual a la presión parcial de oxígeno. Para terminar, os he de decir que la relación que hay entre una constante de equilibrio y un catalizador es ninguna. Es decir, la constante de equilibrio está relacionada con la diferencia de energía química que hay entre los productos y los reactivos. Los catalizadores no cambian la presencia o ausencia de un catalizador, es decir, un catalizador no modifica, no altera la energía de los reactivos ni la energía de los productos. Un catalizador lo único que modifica es la barrera energética que tienen que superar los reactivos para convertirse en productos. Entonces, la energía de activación no está relacionada con la variación de energía química estándar de la reacción. ¿De acuerdo? Una misma reacción puede modificar su energía de activación precisamente añadiendo un catalizador y no alterarse la energía relativa de reactivos y productos. Por lo tanto, un catalizador no afecta a la constante de equilibrio. Un catalizador, por tanto, no afecta a la cantidad de producto que se sintetiza. Solo afecta a la velocidad con que se sintetiza, pero no a la cantidad. Por último, en bioquímica hay numerosas reacciones que tienen lugar en el metabolismo y que dichas reacciones, desde un punto de vista energético, son no espontáneas. Entonces, el organismo, para tratar de mejorar la eficacia de la reactividad química, suele acoplar reacciones no espontáneas, es decir, que necesitan absorber energía, las acoplan a reacciones muy espontáneas, es decir, reacciones que de manera natural liberan mucha energía. Esa energía liberada, parte de ella es suministrada, utilizada para gastarse en aquellas reacciones no espontáneas. Por ejemplo, la síntesis de glucosa a partir de ácido láctico es una reacción no espontánea, porque resulta que la energía química de la glucosa, el producto, es muy superior a la de los reactivos, el lactato. Si queremos llevar a cabo esta reacción de una manera metabólica, pues la acoplamos con la reacción de hidrólisis del ATP. El ATP, que es el reactivo, tiene una energía muy superior a la del producto, el ADP. O sea, la hidrólisis del ATP libera
de manera espontánea mucha energía. La hidrólisis del ATP es espontánea, la síntesis de glucosa a partir del lactato no. ¿Cómo consigue el organismo hacer que la síntesis de glucosa sea espontánea? Combinando ambas reacciones. Como la energía que libera la hidrólisis del ATP es muy superior a la energía que se necesita para fabricar glucosa del lactato, si nosotros la acoplamos, conseguimos una reacción global, que es la suma de la hidrólisis más la de la síntesis de glucosa a partir del lactato, es decir, la reacción global, suma de ambas, sí que es espontánea. ¿De acuerdo? Una manera gráficamente de comentarlo es, imaginaos este peso representado por este cuadrado azul claro. Representa el lactato. El lactato, es decir, ¿cómo levantamos este peso? Es decir, ¿cómo convertimos el lactato en glucosa? De manera espontánea este peso no se eleva. ¿De acuerdo? Para que este peso se eleve, trazaríamos una cuerda por una polea y la ataríamos en el extremo contrario, un objeto de mayor peso que este cuadrado azul. Si hacemos eso, de manera espontánea, sí que el objeto azul claro se eleva, sube de manera natural. ¿De acuerdo? Es decir, acoplándole un objeto de mayor peso. Lo que hemos visto aquí con esta diferencia de peso, que al final es diferencia de energía gravitatoria, es análogo a estas diferencias de energías químicas. En un caso se libera, en otro caso hay que absorber. Lo que se libera es más que lo que se absorbe y entonces una reacción no espontánea, si la acoplamos con una muy espontánea, la reacción global se hace espontánea. Esto es muy utilizado en las células, las reacciones del metabolismo.